Yo soy un Solution Architect especializado en la parte de seguridad. El día de hoy les vengo a hablar lo que son identidades y accesos. Como les venía comentando Fabián antes del break, a medida que la organización va creciendo, van habiendo una de las grandes facilidades que ofrece la nube es su modelo de crecimiento rápido. Entonces es fácil desplegar instancias, cargas de trabajo, ambientes y por ende empiezan a hacer crecer las cuentas y las personas que las administran. Entonces, un punto muy importante a lo que es la nube es quiénes tienen autorización y quiénes tienen permisos para ingresar a las cuentas y a los recursos que van a estar administrando. Entonces, el día de hoy vengo a darles esta agenda que es cómo o qué es IAM, Identity and Access Management, cómo ustedes pueden centralizarlo o hacer el uso de federación con Identity Center. Vamos a también ver un poco lo que es Access Analyzer para que ustedes entiendan su uso, cómo pueden optimizar las políticas, cómo pueden hacer mejor uso de lo que son los roles y minimizar digamos, cómo se define la política, cómo ustedes pueden empezar a utilizar secret managers para potencialmente reducir riesgos de seguridad y cómo pueden ustedes utilizar, digamos, identidades a grandes escalas cuando ustedes tienen múltiples clientes, cuando están definiendo, perdón, déjenme quitar esto de aquí cuando ustedes tienen diferentes tipos de clientes como clientes finales, que ustedes quieren darles permisos y manejar la parte de autentificación. Y por último, la parte de cómo ustedes descentralizan la parte de permisos con uno de nuestros nuevos o, digamos, últimos servicios que hemos sacado, que es el Verified Permissions. Nada más denme un segundito. Ok, listo. Ok, entonces, para comenzar, vamos a hablar de lo que es identidades y accesos de lo que es SIAM. Entonces, ustedes pueden controlar quién es, a qué recurso y qué acción puede la persona o el usuario hacer con lo que son IAM, Identity and Access Management. Uno de nuestros grandes mecanismos de permisos o la entidad más grande que existe es donde ustedes definen qué tipo de permisos, qué tipo de políticas o roles o boundaries ustedes van a definir a la hora de realizar el JSON. Entonces, ustedes definen cómo ustedes van a otorgar esos permisos y lo ideal es que ustedes definan un mecanismo de least privilege o accesos de menor acceso, ¿verdad? Cuando ustedes a la hora de definir una nueva cuenta, como les enseñó en el módulo pasado, ustedes empiezan a crear cuentas y estas cuentas van a venir con una serie o van a ir con una cuenta root, ¿verdad? Entonces la cuenta root es la que te permite hacer todo. Hay una serie de mejores prácticas en las que ustedes definen y una pregunta relacionada a eso, donde lo mejor es que ustedes lleguen y limiten el acceso del root account donde ustedes le invaliden hacer como la creación de access keys, ustedes le permitan a ese root account manejar un hardware o al menos un virtual MFA o multifactor authentication. Y lo ideal es que ustedes también definan que el root no se pueda utilizar. Más bien nosotros recomendamos a algunos de nuestros clientes que inclusive generen una contraseña súper compleja, digamos de 20 a 30 caracteres, y después la borren para que cuando se ocupe utilizar el root account, tenga que reiniciar o resetear la contraseña y tenga que ser enviado a diferentes correos que les notifique que la contraseña está siendo reseteada para que ustedes tengan visibilidad. Igual tenemos, digamos, modelos de seguridad donde tenemos servicios que les va a decir a ustedes que la cuenta está siendo utilizada y eso lo vamos a ver más adelante con el uso de lo que es GuardDuty. También nosotros definimos que ustedes definan políticas que son los Service Control Policies, en donde ustedes limiten el acceso o los permisos que tenga el root account. Esto les permite a ustedes definir que el root account como puede ser utilizado dependiendo a cuáles personas se les compartió los accesos, definir cómo o qué puede hacer ese root account a nivel de cuenta. Entonces, cuando ustedes utilizan AWS
Identity and Access Management, ustedes van a tener diferentes tipos de opciones, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar la forma programática, que entonces donde ustedes pueden utilizar el CLI o el SDK o pueden utilizarlo a nivel de APIs, y esto vamos a ver un poquito más adelante otros mecanismos que pueden utilizarlo o pueden utilizarlo a nivel de cuenta, donde ustedes ingresan a través de la consola AWS. Normalmente nosotros recomendamos no utilizarlo, o sea, no utilizarlo porque hay otras opciones donde a medida que ustedes van creciendo, y les voy a poner un ejemplo, ustedes ahorita tienen una cuenta, tal vez es fácil administrar 10 o 20 usuarios, pero a medida que ustedes vayan creando y formando más cuentas dentro de AWS, se vuelve una tarea más compleja, porque esos 10 usuarios o 20 usuarios van a tener que existir en cada cuenta dependiendo si ellos necesitan permisos y el tipo de permisos que ustedes van a necesitar. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos para ese modelo donde ustedes ya van a tener diferentes cuentas, diferentes tipos de acceso, diferentes tipos de usuarios o grupos? Nosotros recomendamos lo que se llama Identity Center. Entonces, también es más conocido como IDC. Entonces, ¿qué es lo que te permite el IDC a diferencia de IAM? Es que en IDC ustedes van a crear un pool, digamos así, de usuarios. Ustedes pueden utilizar tanto el nativo como utilizar un IDP externo, como puede ser Okta, Active Directory y los que tenemos en la lista. Pero los que les va a permitir es que ustedes hagan federación de usuarios. Entonces, ustedes van a tener un portal y ese portal pueden administrar las cuentas y los accesos que ustedes definan para los usuarios. Entonces, ustedes pueden tener un grupo de desarrolladores, un grupo de data scientists o científicos de datos, un grupo digamos, inteligencia artificial, donde ellos tengan cuentas y permisos específicos y ustedes les otorguen lo que llamamos un permission set, que lo vamos a ver más adelante, en donde un grupo va a tener un permission set que va a poder asumir un rol dentro de esa cuenta y va a poder tener los accesos como si fuera un IAM, un usuario IAM. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Es que el usuario no va a existir dentro de la cuenta, sino más bien el usuario va a asumir un rol dentro de la cuenta para poder tener accesos y manejar sus permisos. Igual, ustedes, a la hora de ustedes hacer Identity Center, va a crear un set de permisos. Ustedes pueden crear tanto sus custom permissions o pueden utilizar inline policies o pueden utilizar los managed policies de AWS que nosotros ofrecemos. Ahora, ¿cómo funciona o cómo se habilita el Identity Center? Es súper sencillo. Ustedes, nada más con un clic, ustedes lo habilitan y van a tener la opción de utilizar el Identity Center nativo o pueden utilizar un Identity Source diferente. Ustedes pueden ver aquí que el Identity Center, ustedes pueden utilizar diferentes tipos de IDPs externos en donde el usuario se puede federar. Entonces, si ustedes tienen un Active Directory, él puede utilizar un SAML assertion para mandar toda la información y utilizar el IDP externo con lo que el usuario normalmente se loguea a la computadora para loguearse a la consola AWS. Ahora, aquí importante es que se les asigna los permisos por cuenta. Entonces yo puedo asignar usuarios o grupos y defino quiénes o cuáles grupos. En este caso, ustedes pueden ver que yo estoy asignando un usuario específicamente para la cuenta y después defino el tipo de permisos que le voy a otorgar. Yo le puedo decir customizados o lo que vienen ya predefinidos por Identity Center. En ese caso fue el Power User donde se les otorga y ustedes ven que pueden ver que para el tipo de usuario se les asignaron a dos cuentas y se les asignó el permission set. Ahora, se pueden hacer configuraciones de aplicaciones donde ustedes pueden tercerizar, como por ejemplo lo que es SAML, pueden utilizar Grafana, inclusive pueden utilizar otras aplicaciones que se pueden integrar como parte de las aplicaciones. Entonces, algo muy importante de lo que es IAM es cómo ustedes definen una política. Las políticas vienen en base a la definición que ustedes les van a decir al usuario de cómo van a poder o qué van a poder accesar. Ahora, uno de los principios básicos de la evaluación es que todo por defecto viene en deny.
Entonces, cuando vos entras a una cuenta, digamos, sea IAM o IDC, Identity Center, es que ustedes van a tener un deny, al menos que se te otorgue un acceso. Entonces, vos no vas a tener acceso a nada, salvo que la política o la definición tuya del JSON diga que sí. Entonces, cómo funciona esta lógica es que se evalúa y dices, tienes un deny y se evalúa la política y si es un deny explícito, si es un sí, vas a ser denegado. Si no hay denegación explícita, entonces es un allow. Entonces yo estoy permitiendo al usuario acceder a algún recurso. Entonces digamos que una instancia S2. Si la decisión final es que te permito hacer esa acción, te va a dejar acceder. Pero si no, sigamos, si no, yo no tengo, por ejemplo, list EC2, yo no voy a poder acceder, entonces va a ser un deny. Entonces, ahorita para que lo puedan ver un poquito más en detalle cómo funciona esta evaluación, vamos a pasar al siguiente slide en donde es la definición de la política de acceso. Entonces, en una política de acceso es importante que salga el principio de quién va a hacer o para quién va a ser la política, el tipo de acceso. Entonces, ustedes van a decir si es allow o deny. ¿Qué acción va a tomar? Entonces, digamos, yo quiero darle acceso a S3, a EC2, los recursos. Entonces, esto es sobre qué recursos específicamente y ustedes pueden definir los recursos a nivel de ARN. Entonces, yo quiero darle un permiso específicamente a un recurso y la condición. Entonces, digamos, en este caso, si ustedes ven el visualizador del JSON, al final sale la condición de que si se presenta un multifactor de autentificación sea true, el statement es válido. Entonces, Mario, ¿cómo se digiere todo esto? Es que ustedes están haciendo una evaluación y lo que se quiere es que ustedes hagan una definición de una política o un policy que nosotros llamamos, en donde ustedes siempre traten de definir el privilegio mínimo de acceso. ¿Qué me refiero con eso? Es que ustedes definan la acción mínima que el usuario necesita para ejercer o hacer su tarea. Entonces, digamos, si un usuario solo va y obtiene información de S3 y lee archivos de S3, vos no tienes por qué darle un full access o un asterisco, S3 asterisco para darle todos los accesos. Si no va bien en este caso, tal vez lo único que necesites es un list y un get access, y un get, perdón, que te permite tanto enlistar como obtener información y de algunos buckets en específicos, por darles un ejemplo así on top of mind. Entonces, cuando hablamos de los tipos de accesos, hay un principal. El principal es básicamente a quién yo le estoy destinando el acceso. Entonces, pueden ser, en el statement puede ser tal vez un principal de un usuario que sea anónimo, puede ser un tipo de cuenta, puede ser un usuario de IAM, puede ser un tanto un usuario federado, o puede ser también un servicio que, por ejemplo, Amazon EC2 Instance, o lo que puede ser un rol. Entonces, digamos, en algunos casos ustedes quieren definir que el rol va a tener un tipo de acceso a algún otro servicio que pueda hacer, digamos, que pueda llamar una lambda, hacer una invocación a una lambda en representación de algún otro servicio, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Ahora, perdón, importante mencionar que se tiene que definir el número de cuenta, porque recuerde que existen los cross-account access, que ustedes definen que yo llamo a otro servicio, o un permiso dentro de otra cuenta. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Ahora, importante mencionar el action. El action es, aquí es donde yo he visto que a la hora de definir diferentes tipos de JSONs, cuando hacemos custom policies, es que normalmente tratamos de que sea muy específico en el statement. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Traten de siempre revisar los tipos de permisos que tengan, por ejemplo, S2, IAM, S3, no sé, Redshift, los diferentes lambdas, CloudWatch, CloudTrail, que ustedes puedan entender cuáles son las acciones que tiene el recurso o el servicio y que ustedes a la hora de definir la política de acceso, ustedes definan en base a lo que el usuario necesita. Esto es súper importante porque
hemos visto que al principio es un poco difícil, entonces se hace una condición negada. Entonces, hemos visto que antes de decirle, mira, yo sé que el usuario ocupa hacer un get, un list y un put, más bien yo no quiero que él pueda crear buckets o borrar buckets. Entonces, hemos visto política más bien que solamente le permito no hacer lo que yo digo que es completamente legal, que digamos sería crear o borrar buckets. Eso sí, el usuario no lo puede hacer. Pero lo ideal siempre es que usted nada más le define lo que el usuario necesita hacer o la persona o el rol inclusive. Ahora, una buena práctica es utilizar el no action. El no action es una excepción en donde ustedes les ayuda a tener una política más corta, en donde en vez, por ejemplo, si ustedes ven el lado derecho del JSON, ustedes están diciéndole que le permita todo acceso a todos los recursos y todas las acciones, ahí está IAM, EC2, S3, todos nuestros servicios, pero deniegue cualquier tipo de IAM asterisco, que significa cualquier tipo de acceso dentro de Action, dentro de IAM, perdón, y cualquier recurso. Entonces, para hacer eso, más bien en el JSON pone que nada más no le permita el IAM para los recursos, o sea, un not action en ese statement. Ahora, importante mencionar las condiciones. Entonces, las condiciones ustedes pueden restringir el acceso, por ejemplo, durante un periodo de tiempo o una dirección de IP. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que hay una condición en donde se define un cierto periodo de tiempo y un IP. Ahora, hemos visto condiciones de diferente tipo, pero esto es súper bueno a la hora que ustedes definen una política porque ustedes dicen, quiero que sea para algo específico, digamos, un recurso específico o cuando se cumpla cierta condición donde este tipo de accesos o permisos me va a permitir ejercerlo. Entonces, siempre es bueno que ustedes tengan una condición que se cumpla y que sea verdadera para que la condición aplique, ¿verdad? Para que todo el statement aplique. Entonces, si ustedes tienen digamos, si ustedes quieren definir como, por ejemplo, que un usuario solo pueda modificar un rol, entonces ustedes pueden decirle, mira, yo solo quiero que el usuario pueda modificar y listar el JSON de este rol cuando la condición sea que él entre a ese rol. Entonces, es un caso muy específico donde el usuario se restringe con una condición, digamos, de acceso. Ahora, esto es como manejar accesos a nivel de cuenta. Entonces, imagínense que ustedes tienen una cuenta, tienen los permisos, tienen los usuarios, pero ¿cómo hacen ustedes para hacerlo, digamos, con varios usuarios, con varios tipos de permisos, con diferentes tipos de usuarios? Entonces, aquí vamos a entrar a lo que se llama cómo llegar a esos permisos adecuados con un camino evolutivo. Entonces, digamos, donde ustedes dicen mira, necesito establecer cierto tipo de controles, necesito controlarlos, necesito redefinir esos accesos, porque en algunos casos hemos visto que se les otorgan varios tipos de permisos, pero los permisos en algunos momentos nunca son utilizados. Entonces, para eso tenemos lo que es el Access Advisor, que nos ayuda a tener visibilidad de esos permisos que no fueron utilizados. Entonces, el, eh, digamos, el Access Analyzer, bueno, en otras palabras, nos ayuda a tener, bueno, perdón, el Access Advisor nos ayuda a tener una mejor visibilidad de cuáles son esos recursos o permisos en donde el usuario no ha utilizado por cierta fecha. Entonces, digamos, si el usuario no los ha utilizado, es mejor removérselos porque no son para su día a día o necesidad de trabajo. Entonces, nos ayuda a tener un mejor control a la hora de definir esas políticas de accesos o de permisos, perdón. Entonces, recientemente incorporamos lo que es Access Analyzer, que nos permiten eliminar permisos extranjeros configurados por error. En algunos casos hemos visto que se configuran a principals o, digamos, o usuarios o, digamos, entidades externas donde requieren el acceso a algún tipo de servicio dentro de la consola y Access Analyzer te va a decir específicamente que hay una alerta sobre algún tipo de acceso que está incorporándose afuera de la cuenta
que se requiere visibilidad para ver si estuvo configurado de forma correcta o no. O sea, si él ocupa de verdad tener acceso a IAM o KMS o inclusive lo que es el SNS. También recientemente incorporamos lo que es la creación de políticas automáticas en base a la actividad. Entonces, tanto como Access Analyzer te permite tener una definición de cuáles recursos no están siendo utilizados, él te permite tener la creación de una política o un policy donde ustedes definan qué time frame va a ser utilizado, porque puede ser que la persona esté trabajando en un proyecto y no utilicen ciertos recursos por un periodo de tiempo y después a los 30 días vuelve a hacer sus tareas diarias y te permite crear una política en base a los Cloud Trails. Los Cloud Trails, para los que no saben, es básicamente todos los APIs que se manejan a nivel de cuenta. Entonces ustedes hacen un get, un post, un llamado a un API, digamos un list de EC2 instances o instancias S2. Él va a crear un evento donde dice que, por ejemplo, Mario Navarro llegó y hizo un llamado a las instancias de S2 para visualizarlas desde la consola. Esto es nuestro sistema de auditoría que ayuda a Access Analyzer a tener un mejor refinamiento a la hora de crear la política. Y eso lo bueno es que siempre personaliza y revisa de forma que se creen políticas con el mínimo privilegio y ustedes puedan crear y asociar políticas de forma sencilla y sin tener que llegar y decirle a la persona, hey, mira, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste la semana pasada? Para ver qué accesos te quito, ¿verdad? Sino es una forma más automática de hacerlos. Entonces, ahora, nosotros hacemos la inspección de hallazgos con Access Analyzers, entonces revisamos los accesos externos y los accesos no utilizados, revisamos los accesos de recursos públicos o cross-account, entonces tenemos más que todo un dashboard que nos permite hacer una integración con lo que son los IAM Access Keys, los passwords, los roles y los servicios que no están siendo utilizados o no tienen acción. Y lo bueno es que todo esto lo podemos hacer o centralizar en un dashboard que más adelante lo vamos a ver, que es Security Hub, y podemos crear alarmas utilizando Amazon Event Bridge. Ahora, como les comenté, y para resumir un poco, ustedes pueden tener o hacer una revisión de los accesos no utilizados con lo que es IAM Access Analyzer, que basados en los eventos de CloudTrail, a ustedes les ayuda a simplificar lo que es la inspección de los privilegios que tiene el usuario, los que no está utilizando, y les ayuda a ustedes a crear una política de menor privilegio en todas sus cuentas de AWS y lo hace continuamente de forma sencilla sin que ustedes tengan que estar, digamos, habilitando una política o definiendo algo. Si ustedes ven la configuración del IAM, esto es como se ve, en donde simplifica la inspección de accesos no utilizados, él está supervisando su cuenta y lo hace continuamente y revisa los hallazgos de accesos externos y no utilizada de forma centralizada para que les dé una completa vista panorámica de esto. Ahora, un punto muy importante que yo no sé si lo mencionaron, pero recientemente se incorporó lo que es el Identity Center Delegate, en donde ustedes, a nivel de cuenta, digamos, a nivel de una payer, donde ustedes tengan unidades organizacionales y subcuentas, eh, ustedes definan una cuenta para lo que es el IDC. Esto no se lo mencioné, pero es importante rescatarlo que cuando ustedes lo que siempre quieren hacer es que a nivel de la pair o la cuenta maestra, ustedes remuevan todos los accesos o quiten todos las tareas que hacer de esa cuenta. Entonces ustedes empiezan a delegar, como les había mencionado Fabián, empiezan a delegar Guard Duty, Security Hub, Macy, pero ustedes también pueden hacerlo, el Identity Center pueden delegarlo. Entonces ustedes lo delegan a una cuenta de seguridad o de accesos y ustedes centralizan eso en una cuenta externa o separada a la root. Ahora, ustedes con lo que es el Access Analyzer, ustedes lo que hacen es la automatización de revisión de políticas. Entonces, ustedes llegan y crean una política. Access Analyzer lo que hace constantemente es una validación de lo que
está en el código. Él hace una revisión y lo que hace es una validación de si la política está bien hecha, si ustedes necesitan redefinirla un poco mejor y ustedes actualizan esa política para ver si hay algún tipo de validación o violación a lo que son los temas de seguridad en cuanto a la definición de esa política. Entonces, en algunos casos hemos visto que, lo digo por experiencia propia, de que se les otorgan a la hora de hacer un deployment de un CI/CD, que se les da permisos innecesarios al rol o a la ejecución para que no falle, digamos, para que no se quiebre el pipeline. Hemos visto que cuando se despliegan es muy difícil volver a restringir ese tipo de acceso. Entonces, es ideal que ustedes definan un modelo de automatización para que a la hora que ustedes hagan esos despliegues, siempre tengan un privilegio mínimo a la hora de hacer esos despliegues. Ahora, aquí hay unos recursos que voy a compartir, a dejarlos aquí en la pantalla, en donde si ustedes quieren un validador de políticas de AWS CloudFormation o políticas de referencias para lo que es el Check Now New Access, perdón, en donde tenemos un repositorio o un CloudFormation de plantilla que les puede ayudar a ustedes a llegar a estos niveles de definición de accesos. Entonces, voy a dejarlos aquí 5 segunditos y ya continuamos. Yo no sé, perdón, si hay preguntas o no, de momento. No sé, Fabián o Oscar, si vieron el chat. No. Han venido presentando las preguntas, Mario. Por ahora no hay más preguntas. Ok, excelente. Entonces, nada más, un punto súper importante aquí de la propagación de identidad de confianza con lo que es Identity Center. Ustedes pueden simplificar y controlar de mejor forma los recursos. Gracias. Más bien voy a mover esto para acá. Entonces, la propagación de las identidades con Identity Center, ustedes configuran los accesos a nivel de identidad y una vez configurados los recursos, ustedes pueden asignar eh, diferentes tipos de accesos a datos descendentes, ustedes hacen auditorías de los usuarios y ustedes optimizan la experiencia del usuario donde ustedes no tienen que estar creando por cada cuenta un acceso individual. Entonces, ¿cómo sirve la propagación de identidad de confianza? Es básicamente que ustedes gestionan el usuario, pasado un usuario, un grupo, y ustedes pueden hacer auditorías basadas en esas. Entonces, digamos que si un usuario quiere ingresar a la plataforma de nosotros, ustedes lo que les van a entregar es un URL donde es el sitio donde ellos se conectan para hacer la federación, tanto por el Identity Center nativo o ustedes tienen su IDP externo y ustedes pueden hacer la gestión de usuarios y permisos y entregar, y bueno, y van a tener auditorías sobre eso. Entonces, cada vez que la persona trabaje con algún servicio, se va a estar entregando contenido en la auditoría, que es el servicio nuestro de CloudShare para el registro de todos los servicios que se han utilizado. Entonces, ahora, lo que los clientes de Data quieren siempre para el acceder a S3 es que el gobierno, que a la hora de gobernar los accesos, los datos de una organización compleja, asegurarse que los usuarios tengan los accesos correctos a los datos correctos y que siempre sea con el propósito. Entonces, a la hora de otorgar permisos, directamente o indirectos, a nivel del directorio corporativo externo, hacer el cumplir los accesos granulares a S3 y auditables de extremo a extremo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que a la hora que ustedes empiezan a trabajar con data lakes, eh, digamos, grandes cantidades de información a nivel de S3, donde ustedes manejen, no sé yo, un CRM, algún tipo de información de la empresa que se esté consolidando de diferentes países, es indispensable que tanto por nivel de cumplimiento de regulaciones y tanto para nivel de cumplimiento organizacional se definan permisos muy granulares a nivel de buckets. Hay esto se puede
en otro, en otra definición, o sea, pero en otra, perdón, en otra sesión más en detalle, pero por ejemplo, para la definición de buckets y permisos a nivel de S3, inclusive está el manejo de atributos, que es que a nivel de la sesión, ustedes lleven un atributo desde el IDC y ustedes definan permisos a nivel de S3, donde ustedes dicen, mira, si en el Bucket Policy ustedes definen que si el usuario viene con un atributo, digamos, el atributo es que sea el del departamento de finanzas, el usuario pueda ingresar al bucket y tenga acceso al bucket. Ahora, una, un comportamiento súper bueno o, digamos, de recomendación de mejores prácticas es que ustedes descentralicen los permisos a la hora de utilizar información súper sensitiva eh, a nivel de los buckets o inclusive los data lakes o información de alta sensibilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Es que cuando ustedes tienen un bucket con información muy, por ejemplo, muy sensitiva, es que ustedes descentralicen que una persona pueda poner data y extraerlo. Lo ideal es que no sea así, inclusive cuando manejamos el servicio KMS, que es el servicio de encriptación, es ideal que una persona o un rol, o sea, como un proceso, que una lambda deposite un archivo, pueda encriptar el archivo, pero ese mismo proceso no puede desencriptarlo. Entonces, tiene que venir otro proceso que tenga permisos para desencriptar el archivo, para leerlo, para extraerlo, para pasarlo por un ETL o para hacer llamado digamos, por Athena, eh, ya sea Glue o el crawler que ustedes quieran, para que ustedes, si una persona tenga acceso, pueda tal vez encriptar, pero no desencriptar el acceso al bucket. Entonces, eso también es una mejor práctica. Y también ustedes puedan definir la administración de acceso a los clusters de IAM. Entonces, ustedes administran los accesos simplificados, ya sea a través de las identidades de IAM con Kubernetes, a través del API de EKS, aprovechar los roles ascendentes, perdón, orientados al usuario. Entonces, que ustedes puedan configurar permisos de Kubernetes y administración de clusters y visor directamente a través de EKS y aprovechar los servicios especializados de AWS con EKS. Entonces, servicios administrados que les permite a ustedes tener accesos para simplificar el flujo de trabajo con ese acceso de servicios como MR y AWS Patch. Eh, Últimamente, esto es algo súper valioso porque muchos clientes nos han pedido que se otorguen permisos temporales de acceso, pero de una forma gestionada y sencilla. Entonces, para darles un ejemplo, un cliente el sábado necesita hacer un deployment a producción, él define un pipeline o un modelo de despliegue automático y el modelo se despliega, o sea, se despliega la configuración, pero falló algo súper pequeño. Y el usuario, por mejores prácticas, no debería tener acceso al ambiente productivo. Entonces necesita hacer un cambio de emergencia súper rápido y súper sencillo. Entonces, para hacer eso, eh, técnicamente en un ambiente normal es que el usuario vaya, pida acceso, meta un tiquete, esperar que la gente de IT o la gente de seguridad les otorgue el acceso a la cuenta, se haga el cambio, les notifiquen para quitar el acceso y se remueva. Hay opciones donde permite hacer esto de forma autogestionada y que te permita hacerlo siempre auditando, entendiendo cuáles son los permisos que ustedes pueden otorgar a las cuentas que ustedes les pueden otorgar. Y por ejemplo, aquí tenemos CyberArk, Hermetic y Okta, y van a venir más. Ahora, hay uno open source súper bueno. Yo lo configuré en mi cuenta y es súper sencillo. Es el Team que te permite a vos prácticamente tener accesos elevados de forma autogestionada, donde el usuario, si necesita acceso a una cuenta, él va, entra y mete una solicitud, mete las cuentas que yo defino una política y los roles que yo le voy a dejar. Entonces yo defino qué fecha quiero hacerlo y la duración. Yo defino si el usuario solo puede tener 1 hora, 3 horas. Yo meto el etiquete que él quiere hacer, ya sea que ustedes utilicen ServiceNow, Jira, cualquier tipo, y la justificación.
Una vez que ustedes manden la solicitud, en algunos casos ustedes pueden decir que sea autoaprobada o que se tenga que aprobar por un ente o persona mayor y va a tener acceso, como pueden ver, a la cuenta de networking de forma inmediata. Lo que permite esto es que ustedes tengan una forma autogestionada de hacer los accesos y te permite al mismo tiempo tener una sesión de todos los eventos que la persona hizo. Lo mejor es que ustedes en algún punto, si ustedes ven que el usuario no debería tener eso, ustedes pueden revocar la sesión de forma sencilla. Ahora, nuevamente, ustedes definen la política, ustedes definen el tipo de cuentas, entonces si son cuentas solo productivas o de UAT, las políticas que ustedes definan para, si ustedes quieren definir que solamente el usuario pueda ingresar con un cierto tipo de permisos, ustedes lo definen a nivel de Teams. ¿Qué pasa con los accesos o recursos usando credenciales temporales? Y aquí es donde nuestros clientes tienen un challenge bastante grande y aquí sí me gustaría que pusieran atención. Los access keys, que ustedes crean un usuario AM y crean un access key, son accesos duraderos, pero pueden ser utilizados por defectos en cualquier lugar, pero no incluyen un doble factor de autentificación o un multifactor authentication. Entonces, si su código necesita acceder a un bucket de S3 eh, o sea, y necesitas vos hacerlo, digamos, de un código programático que lo estás haciendo, por favor, o sea, nos ha pasado, yo sé que es algo súper sencillo, pero nos ha pasado por error del desarrollador. Hacen hard coding del código del access key. Si ustedes ya tienen esto y lo publican en GitHub o donde ustedes quieran o en algún repositorio, esto puede ser leído por alguna persona, va a tener acceso al permiso que se le otorga al usuario y se vuelve un tema que han comprometido cuentas. Entonces traten de no hacerlo, o sea, traten, inclusive hemos visto que en el APK vienen definidos los access keys, entonces nunca traten de hacer esto, o sea, nunca pongan hard-coded access keys, y si se recuerdan de mí, nada más recuerden access keys, no hard-coded a la hora de hacer el código. Usa siempre Instance Profiles, inclusive ahorita la consola de AWS, cuando vos vas a crear access keys, te muestra un nuevo despliegue donde te dice para qué la vas a utilizar y te muestra diferentes tipos de opciones para no utilizar los access keys. Eso es de forma preventiva para no cometer errores de utilizarlas. Entonces, ¿cómo utilizamos, cómo podemos controlar de forma segura los accesos a diferentes aplicaciones? Entonces, digamos que si algún sistema digamos, si ustedes ocupan una instancia que S2 haga un llamado a un bucket de S3 o una RDS, ustedes también pueden hacerlo con un rol. O sea, ustedes no necesitan llegar y crear un access key, sino más bien ustedes pueden hacer una política donde se crea un rol y ese rol que ustedes van a definir, eso sí, traten de hacerlo muy a la medida de lo que el usuario quiere, perdón, que el servicio necesita. Entonces, si la instancia solo necesita llamar información de S2 o RDS, que ustedes definan una política en donde el JSON diga, mira, yo no solo necesito hacer esta acción, y ustedes la definen en el código y ustedes hacen el llamado a través de un rol o una assume role que puede utilizar la instancia. Entonces, ustedes definen qué tipo de acceso van a poder hacer en la aplicación. Entonces, ustedes van a hacer un trust policy donde el AS2 va a ser un STS, el Secure Token Service, donde va a ser una assume role, y se le va a dar un acceso de política de que pueda hacer un get object a cualquier bucket. En este caso, este es el statement y se le da a la instancia el rol o se le da el acceso al rol. También tenemos lo que es Role Anywhere, Roles Anywhere, donde lo que te permite es que si ustedes tienen infraestructura, data centers, ustedes tienen o están manejando una nube híbrida, ustedes tienen on-prem service, ustedes pueden utilizar lo que es el
PKI, perdón, que es el Public Key Infrastructure, donde ustedes pueden utilizar credenciales temporales, utilizar roles existentes, lo que te da mayor seguridad y lo que simplifica la migración a esa nube, donde ustedes descentralizan los accesos y pueden utilizar roles predefinidos ya a nivel de AWS. Entonces, siempre traten, es una mejor práctica de limitar los accesos de usuarios y access keys. Normalmente, yo siempre le digo a mis clientes, pasen a un modelo de utilizar Identity Center, en donde ya no permitamos crear usuarios IAMs. O sea, utilizar usuarios IAMs o access keys solo tienen que ser casos muy específicos donde están muy justificados y donde hay una razón válida de por qué tiene que existir. Mario, ¿cuál es una razón válida? Nos ha pasado que clientes quieren decir un break the glass mechanism. Entonces, ¿qué me refiero con eso? Es que si por razón Identity Center falla, si el IDP no está sirviendo y necesito hacer un cambio en producción súper urgente, que existe un usuario que yo pueda asumir para hacer un tipo de acción, pero eso sería un caso de emergencia, ¿verdad? Pero nosotros siempre le decimos, traten de evitar creando un Service Control Policy, que recuerden que se nos enseñó en la lección pasada, lo pueden poner a nivel de cuenta o view, eh, que ustedes definen que no puedan crear access keys, que no puedan crear usuarios, que no se puedan crear inclusive roles, porque inclusive nos ha pasado que clientes sobrepasan su propio rol, ¿verdad? Entonces no está permitido crear usuarios o access keys, pero sí está permitido crear roles y le permite crear otro tipo de roles con accesos más elevados. Entonces, solo tengan cuidado con eso, utilicen mucho el SCP para lo que son las limitaciones de los tipos de accesos que ustedes puedan definir. Entonces, ¿cómo hacemos cuando debo otorgar un acceso a un recurso o una credencial duradera? Recuérdese que estábamos hablando de que, o sea, si no estoy utilizando access keys, ¿cómo hago para utilizar, por ejemplo, cuando estoy trabajando con una base de datos o cuando estoy utilizando un servicio web de terceros que se autentifica utilizando API keys? ¿Cómo hacemos esa rotación? Porque algo súper importante es que cuando un usuario crea un access key, no tiene que estar rotándola. Inclusive nosotros más adelante ustedes van a ver que tenemos diferentes alarmas de servicios que les ayudan a decir, mira, esta access key no se ha rotado en cierto tiempo, 2 años ya es como rojo crítico para que la roten. Entonces, a medida que pasa el tiempo sin rotar, las credenciales incrementan su riesgo de ser comprometidas. Y el equipo de seguridad debe estar anuente de que si hay alguna rotación, puede ser, y ha pasado, que el access key está incorporado en el código y la aplicación se quiebra, o sea, se rompe porque a la hora de hacer una rotación se crea una nueva set de llaves y hay afectación del servicio en producción. Entonces, para el manejo de recursos y credenciales resguardados, nosotros recomendamos lo que es el Secret Managers. Ahora, Secret Managers tiene varias características fundamentales. Uno, y yo creo que es una de las más importantes, es la rotación de credenciales. Ciertas veces a la hora de hacer rotación de credenciales, al igual que KMS, digamos, ustedes no tienen que preocuparse de versiones o manejar el envelope pasado, sino más bien él se maneja hacer las rotaciones. Ustedes tienen la habilidad de hacer integraciones con extensibles con lo que es AWS Lambda. Ustedes van a tener un control de rotación con versionamiento. Ustedes van a tener políticas redefinidas a la hora de decir qué puede hacer y qué no puede hacer la, la identidad, digamos, o el principal. Ustedes van a tener almacenamiento cifrado. Y por último, ustedes van a tener registro y vigilancia. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que cada vez que ustedes necesiten pedir o utilizar el Secret Managers, todo esto va a ser auditado con el servicio de CloudTrail. Entonces, ¿cómo funciona la típica arquitectura de un Secret Manager? Es que ustedes tienen una credencial, digamos, ustedes están en una instancia, eh, ustedes tienen su código y tienen un rol. Entonces, a la hora de hacer un llamado a una base de datos RDS, lo primero que él va a hacer es una llamada de autorización a Secret Manager y Secret Manager le va a volver a ustedes una credencial.
Entonces, esa credencial es la que ustedes van a llegar y utilizar para establecer la conexión con la RDS. Es una solución súper confiable, súper segura para lo que son las rotaciones automáticas y el uso de las credenciales. Ahora, Secret Managers introduce la recuperación por lotes o batches de secretos. Entonces, ustedes si tienen cargas de aplicaciones, digamos, de procesos para identificar y recuperar grupos de secretos, ustedes pueden mejorar el rendimiento al disminuir la llamada de los APIs, ya que lo que reduce los costos y al mismo tiempo cumple con los estándares de seguridad que ustedes definen en la política, implementando el uso de los secretos o secretos individuales. Entonces, ustedes a la hora de, de que ustedes, digamos, definen el código, en algunos casos hemos visto que para hacer el llamado y abrir la base de datos o conectarse a la base de datos, hay que poner el código del usuario con el que me voy a conectar y la contraseña. Digamos, descentralizamos eso y lo ponemos en Secret Managers para que Secret Managers haga ya un llamado a API y ustedes nada más obtengan el acceso para poder conectarse a la RDS. Después tenemos lo que es el CIAM, que es el Customer Identity and Access Management, que es Amazon Cognito. Entonces, Amazon Cognito te ofrece digamos, como dos opciones a la hora de manejar los diferentes tipos de accesos o federaciones, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar tanto el User Pool, que es una forma autogestionada de Amazon Cognito de almacenar digamos, tener lo que son los usuarios y contraseñas de Cognito de forma nativa, o ustedes pueden utilizar identidades federadas de externos. Entonces, ustedes pueden utilizar Google, Facebook, Amazon, pueden utilizar LinkedIn o pueden utilizar el IDC, perdón, o SAML Assertion para lo que son, digamos, exteriorizar lo que es el IDP. Y lo bueno es que Amazon Cognito ofrece un free tier para lo que es la cantidad de usuarios. Entonces, digamos, ustedes tienen menos de 5,000 usuarios, es gratis al inicio y ustedes pueden almacenarlo de forma segura. Ahora, ¿qué es lo que te ofrece Cognito? Que es súper bueno, es que te ofrece una opción de hacer la autentificación y autorización de tus usuarios tanto para aplicaciones web como para móviles. Entonces ustedes no tienen que como que desarrollar su frontend, decirle, mira, se autentifica, utiliza el JW token o JWT para lo que es la administración, sino más bien Cognito se encarga de la parte de autentificación y la parte de autorización con el manejo de atributos. Y esto lo lleva a través de un JWT, que es un token que ustedes lo llevan en la sesión y ustedes le dicen al usuario, mira, el usuario puede hacer X, Y o Z y se define en los atributos qué tipo de accesos. Ahora, importante mencionar que ahorita lo voy a volver a mencionar, para que la redundancia, es que aunque nosotros en la parte de Cognito manejamos la parte de autorización, la autorización se maneja a un muy high level. Entonces, si ustedes quieren permisos muy granulares, Cognito tal vez no es la mejor opción. Ustedes pueden exteriorizar o tercerizar, digamos, los accesos diciéndole, complementando con una base de datos, con un DynamoDB o, o algún tipo de tablas que ustedes puedan buscar el tipo de accesos porque si se vuelve muy granular el acceso, digamos que el usuario necesita A, B, C, D, F, G, el atributo no permite tantos caracteres. Entonces, siempre recuerden esa parte, que la parte de autorización la manejamos súper bien, la autentificación, pero la parte de la autorización a la hora de dar accesos, podemos manejar atributos, pero no en detalle al nivel de acceso que ciertas veces se requieren. Entonces, para eso necesitamos como otras herramientas que les voy a explicar ahorita. Ahora, ¿en qué casos ustedes necesitan Amazon Cognito? Porque yo les sé, si ustedes han visto, les he hablado de, digamos, de IDC, de Amazon Cognito, ahorita les voy a hablar de Verified Permissions, entonces, digamos, o Roles Anywhere. Entonces, digamos, si ustedes ocupan autentificación de lo que es una máquina, un script o un proceso, traten de utilizar a IAM Roles o Roles Anywhere. Ustedes les va a permitir descentralizar eso y nada más permitir un rol que la máquina o el script tenga acceso a algún tipo de servicios.
Ahora, si ustedes ocupan autentificar lo que son empleados, o sea, las personas que trabajan con ustedes tal vez sea más fácil utilizar el IAM Identity Center, el IDC. Ahora, recuerden que eso lo pueden hacer, pueden utilizar un IDP externo, ya sea Okta, Auth, Zero, lo que ustedes quieran, Active Directory, ustedes lo pueden federar. Y si ustedes ocupan para clientes, para su end users, ustedes pueden evaluar utilizar lo que es Amazon Cognito. Ahora, Amazon Cognito escala millones y millones de usuarios. Entonces, digamos, ustedes tienen un pool y tienen cantidades de 5, 10, 15 millones, de 20 millones de usuarios, ustedes pueden fácilmente utilizar Amazon Cognito. Pero siempre les recomiendo que eh, definan, digamos, hay mejores prácticas para lo que es la parte de autentificación y la autorización de la definición de cómo utilizar el token, cada cuánto hace el refresh, digamos, si ustedes manejan campañas, entonces cómo son esas campañas, porque en algunos casos nos ha pasado que hay clientes que nos dicen, bueno, es que quiero autentificar 5 millones de usuarios al mismo tiempo, porque voy a hacer una campaña y son millones de usuarios. Entonces, por favor, siempre contacten a un Solution Architect para que revisen el modelo de Amazon Cognito, a ver si cumple con la necesidad del caso de uso que ustedes tengan. Ahora, como yo les mencioné, nosotros incorporamos hace como 2 o 3 años lo que es el Verified Permissions. El Verified Permissions lo que a ustedes les ayuda es a tener una descentralización de lo que son los accesos perdón, los accesos y permisos de lo que es una aplicación utilizando el modelo CIDR, perdón. Entonces, ustedes lo que hacen es que ya la aplicación no tiene que gestionar todo el backend y todo y los accesos, sino más bien ustedes pueden hacer un llamado a través de una API a Verified Permissions y Verified Permissions te indica si la identidad o el principal tiene acceso a hacer la acción que él quiere hacer. Entonces, lo que te ayuda a hacer el Verified Permissions es que en un lugar centralizado ustedes gestionen a nivel detallado qué tipo de autorización yo le voy a hacer al usuario o ustedes externalicen eso. ¿Esto qué me ayuda a tener aplicaciones más rápidas? Ayuda a soportar el modelo Zero Trust con decisiones de autorizaciones dinámicas en tiempo real. Ustedes pueden hacer integraciones de proveedores de entidades actuales. Simplifica la auditoría y el cumplimiento a escala. Y eso es que ustedes nada más, si ustedes quieren, digamos, por ejemplo, modificar algún tipo de permiso, ustedes nada más lo modifican y no tiene que meterse en cada aplicación, hacer un nuevo despliegue, hacer un nuevo pipeline, hacer una nueva versión, sino más bien ustedes modifican el- el- la, la- la política que ustedes están teniendo en el Verified Permissions. Ahora, ¿cómo funciona esto a nivel de arquitectura? El Verified Permissions con Cognito, como yo les dije a ustedes, Cognito es perfecto para la parte de autentificación. Entonces, un usuario va a ser prompt o se le va a entregar una página de inicio de sesión. Ustedes pueden utilizar el UI de Cognito o pueden utilizar un custom UI donde si ustedes quieren hacer un custom authentication flow, es que ustedes definan, mira, quiero que un usuario se pueda autentificar, digamos que, no sé si ustedes han visto que ustedes se conectan a una plataforma y te pide que le escribas el PIN que te mandan por el correo, vos pones el PIN y ya te autentifica sin tener que poner una clave. Esto pasa mucho con los streaming services ahora por la necesidad de no bloquear todas las otras pantallas. Entonces es un modelo de Custom Authentication Flow. Entonces ustedes si tienen la opción de hacer una federación externa, digamos con un SAML assertion o IDC, ustedes traen el ID de token. Amazon Cognito te genera un token. El, Te genera el token de donde ustedes van a tener la información y los atributos del usuario. Y después de la parte, Cognito utiliza ese token de autentificación para lo que es el API o donde está el endpoint de la aplicación. Eso va a utilizar un Lambda Authorizer que va a llevar el Verified Permissions y le va a decir, mira, tengo este token, necesito hacer este authorization query y él le va a entregar
a la decisión si está habilitado o no para hacer el tipo de acción que quiere. Entonces se le va a decir, mira, estás habilitado o no, y se le va a mandar al endpoint de las APIs perdón, de definición que ustedes hayan tenido en el backend. Y eso sería todo. Vamos a pasar al módulo 4 de seguridad de infraestructura.